Bienvenido a la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino. Buenas tardes Buchirca, buenas tardes Estocolmo, buenas tardes mundo y buenas tardes le desea a usted Carlos Manuel Estefanía Aulet, el conductor de esta revista cultural que es La Tertulia de Estocolmo, un servicio de Radio Buchirca para todos los que aman la lengua española. Ya porque la tengan como lengua materna, ya porque la estudien. Usted puede escucharnos cada jueves, cada sábado y cada lunes a partir de las 18 horas, hora local de la capital de Suecia, en el 91.6 FM. Si está en cualquier otro lugar del mundo, puede navegar hasta las páginas de Radio Buchirca. La primera sería radiobuchirca.se. Este nombre de Buchirca, si se escribe en sueco, se escribe con una K y una Y. O sea, usted diría radiobotkirka.se y Radio Buchirca como se leería, o Radio Buchirca como se leería, si lo leyéramos en sueco.com. Si quiere comunicarse con nosotros, puede escribirnos al mail latertuliadeestocolmo@gmail.com. Serán muy bien recibidos los comentarios que usted nos haga llegar, incluso cualquier archivo de voz. Sabe que este es un programa interactivo. Lo único que nunca retransmitiríamos sería una llamada a la violencia o un insulto improcedente, pero mientras se trate de ideas bien fundamentadas y mientras se hable con respeto, todas las opiniones son bien recibidas en la tertulia de Estocolmo. Donde hablamos de lo humano y lo divino.
Acabamos de disfrutar de la primera pieza que compone el disco Canción sin Palabras de Marta Marchena, intérprete cubana de piano, que nos va a acompañar a lo largo de este programa de hoy. Vamos a hablar sobre Marta Marchena, sobre su obra, sobre su música, y vamos a abordar también dos temas adicionales. La conferencia ofrecida por la profesora Inger Enquist el pasado 23 de abril y una figura un tanto olvidada que no merece serlo, el hispanista sueco Sverker Arnoldsson. Quiero dedicarle esta primera pieza de la tertulia de Estocolmo al sufrido pueblo venezolano. Recientemente he escrito una nota, una entrada en mi blog, El Hombre de Cuba Nuestra, titulada Golpe de Estado o Farsa, a propósito de los acontecimientos de fines de abril de este año. Creo que de gran trascendencia. No mi artículo, sino lo que está pasando en Venezuela. Recomiendo a mi oyente que lo lea. En El Hombre de Cuba Nuestra, como les decía, golpe o farsa. Y para continuar con la música que tomamos de este disco, dedicado precisamente a la música tradicional latinoamericana, venga de Luisa Elena Paesano, Vals Ilusión. Al piano, Marta Marchena. Según la página de esta artista talentosa, excelente, que nos acompaña en esta tertulia de Estocolmo, Marta Marchena acrecienta de continuo su fama como pianista, donde la innovación en la programación, la impresionante musicalidad desplegada en sus interpretaciones y el poder convincente que emana de su modo de hacer música se unen para proyectar una personalidad musical de primer orden. Desde muy temprano en su carrera, Marchena obtuvo reconocimiento por su habilidad técnica y su agudo instinto artístico. Antes de emigrar a los Estados Unidos en el año 1979, Marchena se había convertido en una de las pianistas más reconocidas de su generación.
En la década de los 80 se graduó con honores obteniendo un doctorado en música de la Universidad de Miami. Su tesis doctoral fue un estudio sobre la obra pianística de Héctor Villalobos. Artista versátil, Marchena ha ofrecido innumerables recitales y ha tocado como solista con numerosas orquestas y conjuntos de cámara a través de los Estados Unidos, América Latina y Europa. La crítica ha destacado la intensidad de sus interpretaciones y el impacto emocional que causa a su audiencia. David M. Green
ha calificado su manera de tocar como exquisita y asombrosa, destacando el modo como Marchena entiende la música que toca y cómo la proyecta al público con gran emotividad. Marchena continúa ganando laureles con su cruzada por dar a conocer la música latinoamericana, descubriendo para el escenario internacional el valor de esta poderosa música. La pianista ha sido invitada a tocar en numerosos festivales de música, incluyendo el Festival Encuentros en Buenos Aires, el Festival Internacional de Música de San Salvador, el Festival de Música y Ópera Varga de Roma, el Festival de Caracas y en los años iniciales de su carrera, el Festival de la Música de La Habana.
Su repertorio más reciente incluye numerosas obras de compositoras latinoamericanas. Además de su carrera como concertista, Marchena mantiene un riguroso perfil académico como profesora y coordinadora de los estudios de piano en el Departamento de Música de Kent University. En mayo del año 2002, Marta Marchena fue invitada por la Sociedad General de Autores y Editores de España para ofrecer un concierto con obras de compositores contemporáneos latinoamericanos y españoles vivos en la prestigiosa Sociedad de Cultura Artística de Sao Paulo, Brasil. Como preludio a la presentación del Jurado Internacional del Cuarto Premio Iberoamericano de Música, Tomás Luis de Victoria, de la asociación, creado para premiar la trayectoria autoral de los compositores clásicos contemporáneos de América Latina, España y Portugal, instituido bajo la presencia de honor de sus majestades los reyes de España.
Recientemente la pianista recibió un premio del Fondo para Artistas Estadounidenses otorgados por la Fundación Rockefeller y el National Endowment for the Arts para promover la presentación de talentos artísticos en festivales internacionales. Hace 2 años recibió asimismo el Hispanic Latino Caucus Cultural Art Award de la Asociación Norteamericana de Educación Superior. El primer disco compacto que podríamos traducir como Rituales Sonoros, la música de piano latinoamericana del siglo XX, ha sido saludado internacionalmente con gran aplauso y recibió un reconocimiento especial del Concurso Internacional de Grabaciones Musicales en Viena. Fue recomendado para un premio Grammy en el año 1997. El segundo CD de Marta Marchena, el que nos está acompañando en este programa, contiene música de piano tradicional del Caribe. Como ya se habrá dado cuenta usted, contiene música de piano tradicional del Caribe y Suramérica. En cuanto a su tercer disco, consiste en la grabación completa de la música de piano de Aurelio de la Vega. Se trata de un compositor y pedagogo cubano que fue decano de la Facultad de Música de la Universidad Oriente e impartió conferencias en los Estados Unidos, Puerto Rico, México y Venezuela. Vamos a dejar aquí el tema de Marta Marchena, aunque sigamos disfrutando de la música de piano que nos regala su disco Canción sin Palabras, y vamos a pasar al tema de una conferencia que considero muy importante. Pero antes, un poco más de música latinoamericana.
El pasado 23 de abril tuve la oportunidad de asistir a una excelente charla titulada La Primera Globalización, ofrecida con motivo de la reciente publicación del libro La Conquista de América, España y el Nuevo Mundo, 1942-1600, por su coautora, la profesora y pedagoga Inger Enquist, a quien ya hemos escuchado en la tertulia de Estocolmo y seguramente vamos a volver a entrevistar. Yo he subido la conferencia a mi canal de YouTube. Creo que no debe perdérsela. Está íntegra en este canal que se llama Cuba Nuestra. En ella, Enquist expone el resultado de las investigaciones que aparecen en dicho libro y conversa con el director del Centro Cervantes, el nuevo director, Alberto Gascón, abordando los temas más relevantes de aquel importante y apasionante periodo histórico. En el debate se abordó la naturaleza del proceso de encuentro, conquista y colonización continua de América, sobre el cual todavía se debate con inusitado interés social y cultural, no solo entre especialistas, historiadores o antropólogos, sino en general en la sociedad. Durante este tiempo, teorías, leyendas, relatos y mitos se han ido acumulando, de manera que no siempre se ordena el saber y mucho menos de una manera desinteresada. Así se produce un efecto distorsionador sobre los hechos y los protagonistas. La intención de la profesora ha sido separar el grano de la paja, tratando de arrojar luz sobre el hecho histórico y el contexto que lo caracterizó, aislándolo de comentarios y conjeturas. Por ejemplo, ahí tenemos el asunto de la leyenda negra española, que es un claro ejemplo de construcción política. Vamos a escuchar nuevamente a Marta Marchena tocando música latinoamericana y les voy a pasar el comentario que hice en el momento del coloquio con el público y la respuesta que recibí de la profesora y de su acompañante, el director del Centro Cervantes, Alberto Gascón. Creo que es una muestra que va a despertar su interés sobre todo lo que se habló en este importantísimo evento.
quisiera hacer 3 comentarios y preguntas, ¿no? El primer tema que ustedes han abordado, que yo quisiera que lo viera desde otro enfoque, es el tema del padre de las casas. Porque el padre de las casas indiscutiblemente ha sido utilizado como elemento de propaganda, posiblemente exageró. Pero lo que se desprende de su crítica es el concepto de súbdito, de vasallo, que existía en España con respecto al indio. O sea, no se aceptaba que un vasallo explotara o dominara o discriminara a otro. Entonces, ya eso es un punto en favor de España, que él pudiese tener oído, que hubiese una filosofía humanística que le permitía a él denunciar determinadas situaciones y habla muy bien de España, ¿no? Ese es un tema que yo pienso que hay que abordar también. Lo positivo del oído que tenía el padre de las casas, más allá de su manipulación propagandística. El segundo punto es la evolución que se va a dar y cuando España se reproduce en las Españas de América, donde en un momento dado, gente nacida en las Españas de América podían ser virreyes, podían ser funcionarios en España, cosa que no se habla, hasta que llega Carlos III, Borbón. Ahí hay un giro, entonces se empieza a colonizar lo que eran las Españas de alguna manera, hasta cierto punto, ¿no? Entonces eso también hay que hablarlo, ¿no? Se habla de que los ingleses sembraban de trenes para llevarse la riqueza de sus colonias, pero mataban de hambre a los hindúes hasta 1940 y tal. No hubo hambrunas en América por culpa de los españoles, pero sí se sembraron hospitales y universidades a donde iban los indígenas. Le llamaba la atención al abuelo de Darwin que los españoles trataban a los indígenas como si fueran uno más. Entonces de eso hay que hablar, no solamente de las iglesias, que además eran centros culturales, ¿no? Por ejemplo, el papel de los jesuitas, hay que hablar de las universidades y los hospitales que se sembraron en todo el territorio español. Eso es una cosa también. Y el último tema que yo creo que hay que abordar también, no es tanto lo que se va descubriendo, que por supuesto es importante, como el lodo que ha dejado la historiografía nacionalista. Los estados nacionales inventados con ayuda de las legiones británicas que apoyaron a San Martín y apoyaron a Bolívar, se han centrado en elegir momentos de la historia y crear sus mitos. Entonces, cuando nosotros tratamos de escribir un libro como ese, lo primero que tenemos que hacer no es ni tan siquiera descubrir cosas nuevas, sino romper esos paradigmas. Eso es algo de lo que yo pienso que también hay que abordar. No lo nuevo que hay, sino todo el lodo que se han echado por los estados nacionales, no solamente los de América, en España. A mí me asombra encontrarme una estatua de Bolívar que mandó a matar miles de indígenas, miles de canarios, miles de españoles, una estatua de Bolívar ecuestre en Cádiz. Eso es lo más absurdo que uno pueda concebir. Entonces los errores están incluso del otro lado. Hay un paradigma establecido que oculta un conocimiento. Y no es que se vaya una leyenda rosa, pero sin duda alguna el hecho de crear una nueva España en América, que unía desde la mitad de los Estados Unidos hasta la Patagonia, es una obra maravillosa. Para comentar solamente un aspecto aquí, es muy llamativo eso de que los españoles recrearan una ciudad española por toda América. Hay una plaza, hay el Palacio del Gobernador, la iglesia central, una escuela, una estatua. Es que tratan los países, bueno, los reinos, como decían, como parte de España realmente, y también eso de establecer universidades, escuelas, hospitales, etcétera, como si fuera España. Igual, era una parte más. No todos los países hicieron lo mismo. Eso es muy, muy interesante. Y por eso hay lo que llama Carlos Monsiváis, hay un aire de familia en los países latinoamericanos. Hay una impronta cultural muy fuerte. Yo solo por poner fechas y aprovechar, por matizar y aprovechar y poner fechas a lo que dices, la primera universidad fundada en América es de 1516. Apenas han pasado 2 décadas que se ha descubierto y fue en Santo Domingo. La primera universidad anglosajona en Estados Unidos es de 1636. Con lo cual, los españoles cometieron atrocidades, pero es verdad que muy rápidamente trajeron la educación, trajeron la sanidad, y está escrito, está con fechas, es demostrado.
Y aquí estoy de vuelta teniendo en la mano un libro que recomiendo a todos: La conquista española de América según el juicio de la posteridad. Vestigios de la leyenda negra. Fue escrito por Sverker Arnoldsson, un precursor de la obra de Inger Enquist que todos deberíamos conocer, al menos los hispanoparlantes radicados en Escandinavia. Ya quisieran muchos profesores actuales tener la manera de investigar objetiva, justa, que tenía este estudioso de nuestras Américas. Sverker Arnoldsson nació en la ciudad de Sundsvall, Suecia, el 17 de febrero del año 1908. Falleció en Gotemburgo el 10 de noviembre de 1959. Se doctoró en la Universidad de Gotemburgo en 1937 con una tesis impresa y con un resumen en francés, la cual trata de un asunto relacionado con la Guerra de los 30 años, aquella última guerra que enfrentó a luteranos y católicos en la vieja Europa. Dicho año fue nombrado profesor auxiliar de la Universidad de Gotemburgo en Historia de Suecia y Universal. Desde el año 1946 fue al mismo tiempo catedrático del Instituto de Segunda Enseñanza Vasa de la misma ciudad y durante varios años colaboró con el Instituto Iberoamericano, también con la prensa, con la Radio Nacional Sueca, tratando siempre asuntos hispanoamericanos. Arnoldsson hizo viajes de estudio e investigación a Francia, Alemania, Checoslovaquia, Italia, durante los años 1935, 38 y 48 y 1949. Gracias a una beca Rockefeller, pudo pasar un año de investigaciones en archivos y bibliotecas en Argentina, Chile, Perú, México y Estados Unidos entre el año 1951 y 1952. Otros viajes de estudios le llevaron a España y Portugal en los años 1954 y 1958. También en 1958, también en ese mismo año, fue invitado especialmente como ponente al tercer Congreso de Cooperación Intelectual celebrado en España con motivo del cuarto centenario de la muerte del emperador Carlos V. Fue miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de Buenos Aires y del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay en Montevideo. Entre sus publicaciones se pueden mencionar La Guerra Franco-Sueca y la Política de Paz en Alemania, 1634-1636, La Propaganda Política en Suecia antes de la Guerra de 30 años, con resumen en alemán, El autorretrato de Juan III, El centro de Suecia desde los tiempos más remotos hasta nuestra época, Ericus Olay y la periodización de la historiografía en Suecia, así como 2 ensayos históricos menores y 4 de otra índole, dado a la luz en diferentes revistas y publicaciones periódicas del país escandinavo. Ellos fueron reunidos por la editorial Gebers en un tomo parecido bajo el título de Poetas y Piratas. Estocolmo, 1958. Entre las demás publicaciones suyas de interés hispánicos, podemos destacar las siguientes: La leyenda negra, que aparece en el Correo Matutino de Gotemburgo el 12 de abril de 1947, un trabajo dedicado al cubano Nicolás Guillén, el poeta negro de Cuba, en la misma publicación, el 20 de noviembre de 1948, la obra La conquista de América según el juicio de la posteridad, que se publica en la revista sueca número 6, Estocolmo, año 1953, y por supuesto los 3 artículos reeditados en Poetas y Piratas de 1958. Asimismo tenemos Fernán Silva Valdés, El poeta gaucho, publicado en Gotemburgo en el año 1952 en la revista El Espía de Gotemburgo, número 17. Algunas impresiones de archivos y bibliotecas en la América Española, que aparece en el Archivo de la Sociedad e Investigación, para completar el título, en Estocolmo en el año 1953. La conquista española de América según el juicio de la posteridad, que ya mencionábamos, así como
conferencias inéditas del profesor dadas en la radio sueca entre 1958 y 1959, entre las que habría que destacar las que dedicó a la memoria de Carlos V y a la del general San Martín. Pero Sverker Arnoldsson no solamente publicó en Suecia, también lo hizo en publicaciones hispanoamericanas. Por ejemplo, San Martín y sus contemporáneos suecos, que fue publicado en un homenaje de la Academia Nacional de Historia en el centenario de la muerte de este independentista en Buenos Aires en el año 1951. La historiografía moderna en Suecia, en el boletín de la Academia Nacional de la Historia en Buenos Aires, también ese año. Los momentos históricos de América según la historiografía hispanoamericana del período colonial, publicado en Madrid por Ínsula en 1956, es una obra apreciable, pero su gran obra, que se ha reeditado recientemente y sobre la cual alguna vez vamos a hablar, es La Leyenda Negra, estudios sobre sus orígenes, publicada por primera vez en Acta Universitatis Göteborgensis en el año 1960. Esta obra fue editada póstumamente por la Universidad de Gotemburgo en traducción de Mateo Pastor López y Birgitta Falk. A este importante intelectual debemos traducciones al sueco de poesía latinoamericana que merecen especial atención. Poemas de Pablo Neruda y Romeo Murga, obras de Jaime Torres Bodet y el ya mencionado Nicolás Guillén, poesía de César Vallejo y también de Fernán Silva Valdés. Fue autor de una antología sueca de poesía hispanoamericana que aparece publicada en Estocolmo en el año 1956 bajo el título de El calor raya la noche. En ella se reúnen 20 poetas latinoamericanos, de Rubén Darío a Carrera Andrade. Vamos a continuar en nuestra tertulia de Estocolmo, no hoy, abordando la obra de este importante intelectual sueco, que se consagró al estudio de nuestra lengua y de nuestra historia como Dios manda. Yo por el momento me voy retirando con otra pieza de Marta Marchena, esperando que este programa haya sido del disfrute de todos los que lo han escuchado. Y así termina nuestra tertulia. Que pase una buena noche.